Bien, mis amados hermanos, como hemos estado hablando los domingos pasados, desde que comenzó el año en enero, hermanos, pues yo me propuse predicar temas generales, pero de alguna forma, hermano, la palabra me cautivó y una sola palabra fue suficiente para poner en mi espíritu la necesidad de hablarles sobre este tema, sobre esta serie, sobre la verdadera felicidad. Y mire, la palabra que me cautivó comenzando el año fue la palabra bienaventurado. Y si usted lo ha notado, desde enero venimos predicando sobre todos aquellos que tienen, sobre todos aquellos textos que tienen la palabra bienaventurado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se repite capítulo en libros, versículos, la palabra bienaventurado. Sería bueno que usted se diera a la tarea de buscar en una concordancia de alguna aplicación que traiga en su celular y solamente en los 4 libros de Salmos usted hiciera una búsqueda de la palabra bienaventurado y se va a sorprender, hermano, cómo en el libro de Salmos se repite mucho la palabra bienaventurado. De hecho, el Salmo número 1 comienza con la palabra bienaventurado. Y de eso ya prediqué, porque voy llevando sistemáticamente la palabra bienaventurado, buscándolo en los libros de la Biblia, los capítulos de la Biblia, para ir creciendo en la revelación de la palabra bienaventurado. Así que hoy toca el Salmo 32. Amén. El domingo pasado, ¿sobre qué texto prediqué? ¿Dónde estaba la palabra bienaventurado en el capítulo del mensaje del domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? Salmo número 2. Bienaventurado todos los que confían en Él. El Salmo número 2, en su último versículo dice: honrad al Hijo para que no se enoje, porque de repronto se enciende su ira. Y después dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Bueno, pues hoy estaremos meditando en el Salmo 32, hermanos, que aquí encontramos otra huella de la verdadera felicidad. Vamos a seguir hablando sobre la verdadera felicidad, hermanos, pero la felicidad al estilo de Dios, la felicidad al estilo del cielo. Dios ha revelado principios, muchos principios bíblicos de cómo podemos experimentar, hermanos, una verdadera felicidad si aplicamos esos principios revelados en la palabra a nuestras vidas. Aquí en este Salmo capítulo 32, hermanos, encontramos en los 2 primeros versículos, si usted analiza bien ese par de versículos que tenemos ahí, la palabra bienaventurado se repite 2 veces. Amén. O sea que el énfasis de Dios en el Salmo 32 es revelarnos la manera de cómo podemos experimentar una verdadera felicidad. La intención de Dios es, hermanos, ver feliz a su pueblo. Yo no creo que la intención de Dios sea vernos amargados, enojados, con una vida frustrada, deprimida. Yo creo que una vida, hermanos, así como la estoy describiendo, de preocupación, de ansiedad, de frustración, hermanos, de todo eso, tantas cosas negativas, yo creo que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y digo esto porque en Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que Él pagó el precio, hermanos, para que usted ahora experimente verdadera paz. Y eso incluye el ser feliz. Tener paz es sinónimo, hermanos, de tener felicidad. Entonces, en el Salmo 32, aquí tenemos otra huella o otro principio de cómo podemos experimentar verdadera felicidad.
Y solamente como recordatorio, porque he estado haciendo mucho énfasis en el significado de la palabra bienaventurado, que es la palabra fundamento de esta serie que estamos dando. Hermano, la palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Para los invitados o hermanos que vienen por primera vez, queremos que aprendan con nosotros. Cada vez que usted vaya a la escritura, cada vez que usted lea la Biblia, en todo capítulo, en todo versículo, en toda parte de la escritura donde usted encuentre la palabra bienaventurado, acuérdese que está diciendo inmensamente feliz. Entonces, como fundamento para poder entender esta palabra y poder conocer su significado y entender el contexto del capítulo, lo que está diciendo aquí es lo siguiente: inmensamente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Entonces, número uno, voy a empezar a dar la estructura, las divisiones de este bosquejo. Número uno, hay inmensa, tomando el significado de la palabra bienaventurado, yo quiero que entendamos como punto número uno, hay inmensa felicidad al ser perdonado por Dios. ¿Cuántos somos perdonados por Dios? ¿Cuántos ya fuimos perdonados por Dios? Si tú ya fuiste verdaderamente perdonado por Dios, oye, mi hermano, dile al que esté a tu lado, lo vas a mirar con una sonrisa y le vas a decir: hay verdadera felicidad cuando somos perdonados por Dios. Dígaselo. Veo que no todos han sido perdonados. Porque algunos están serios, no sé si tienen hambre o se están durmiendo, mis hermanos, o tienen frío, que están rígidos. Oiga, mi hermano, ¿a poco no hay verdadera felicidad en ser perdonado por Dios? Yo creo que todos los hombres de la tierra que eran pecadores, pero que le pidieron perdón a Dios y se arrepintieron de verdad y de corazón, creo que todo aquel que ha sido perdonado por Dios tiene la capacidad, tiene la posibilidad, tiene la libertad de convertirse en el hombre más feliz de la tierra, en la mujer más feliz de la tierra, si verdaderamente ha sido perdonado por Dios. Amén. Hay dos palabras en esta frase. La primera parte de este texto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Voy a señalar dos palabras importantes. La primera es bienaventurado, que significa inmensamente feliz. Son tres palabras. La segunda palabra es transgresión. Mire, transgresión. Y la palabra transgresión significa, hermanos, ofensa. Significa traición. Significa rebelión. Fíjese lo que está diciendo. Hay verdadera felicidad cuando nuestra traición, nuestra ofensa, nuestra rebelión en contra de Dios ha sido perdonada. Amén. La tercera palabra, hermanos, que quiero definir en esta tarde es la palabra perdón. Y estoy omitiendo su fonética en hebreo, pero bueno, la palabra perdón viene de una palabrita en hebrea, hermano, que se pronuncia nasá. Y mire, nosotros tenemos un concepto humano de la palabra perdón, pero el concepto de Dios de la palabra perdón, hermanos, es más allá del concepto humano que tenemos nosotros.
La frase o la palabra perdón, de donde viene esa palabra perdonada, hermanos, significa exaltar. Fíjese. O sea, el ser perdonado por Dios significa ser exaltado, ser liberado, soltado, favorecido. Ahora vamos a juntar la definición de estas tres palabras para tener un entendimiento más completo de lo que Dios nos está diciendo. Inmensamente feliz todo aquel que su ofensa, su traición, su rebelión ha sido perdonado, exaltado, liberado, soltado, favorecido de parte de Dios. O sea que el perdón de Dios te levanta, el perdón de Dios te libera, el perdón de Dios te hace libre de esa ofensa, el perdón de Dios te suelta de esa traición, el perdón de Dios te favorece, liberándote de esa carga, de esa culpa, de esa traición, de esa rebelión, de esa ofensa. Por eso, al que ha sido perdonado en su transgresión, la Biblia le llama bienaventurado. Amén. Bienaventurado. Qué poderoso, hermanos, que al ser liberado de la ofensa podemos experimentar verdadera felicidad. Ahora, ¿qué más implica esto? Porque esto es más profundo. Cuando la Biblia dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, está diciendo que aquel que ha sido perdonado por Dios es feliz, inmensamente feliz, profundamente feliz. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos 5:1. Voy a complementar con algunas citas bíblicas. ¿Por qué la Biblia dice que somos bienaventurados cuando somos perdonados por Dios? Mire, cuando somos perdonados por Dios, eso significa que somos justificados. ¿Y qué significa la palabra justificados? ¿Qué es justificar? Por ejemplo, cuando los muchachos o los hijos tienen una falta en la escuela, uno va y les justifica esa falta. ¿Qué hacen los maestros? Le quitan esa falta. O sea, no fue, pero como fue justificado, aunque no haya ido, el maestro le toma, lo considera como si hubiera estado presente, aunque faltó. Pero como fue justificado, hermano, aunque no haya estado físicamente en la clase, el maestro le pone que sí estuvo presente. Eso es ser justificado. Y cuando somos perdonados por Dios, aunque hayamos ofendido a Dios, aunque nos hayamos rebelado en contra de Dios, aunque hayamos traicionado a Dios, aunque hayamos ofendido a Dios, pero como Él nos perdonó, entonces nos justifica. Amén. Y cuando somos justificados por Dios por medio de la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios. Y cuando estamos en paz, podemos tener verdadera felicidad. Hay verdadera felicidad, hermanos, cuando uno está en paz. Si no, nótelo usted en el matrimonio. Cuando el matrimonio, el marido y la mujer están en paz, hermanos, todo se disfruta mejor. Hermanos, cuando hay paz, hasta una tortilla con queso nada más, hermanos, se disfruta mejor. Una tortilla con sal. Bueno, dije tortilla con queso porque me recordé de eso lo comí en esa semana, amén.
Dice mi esposa, no he cocinado nada, anduvimos por allá dando vueltas y se le hizo tarde. No te preocupes, cómprate 1 kilo de tortilla, pasa a comprar 1 kilo de queso de ahí, de los que traen de allá de Veracruz, y con eso la armamos. Amén. Y hay felicidad, hermanos. Donde hay paz hay felicidad. Y cuando estamos en paz con Dios, entonces en el corazón podemos experimentar verdadera felicidad. Por eso el salmista decía: bienaventurado, inmensamente feliz aquel que ha sido perdonado por Dios. Porque ser perdonado por Dios es sinónimo de ser justificado por Dios. Y cuando estamos justificados por Dios, tenemos paz para con Dios. La vida se torna mejor, le encontramos sentido a la vida. Hay felicidad, hay alegría. Donde quiera que tú vayas, hay alegría con lo que tú tengas, hermano, porque hay paz entre Dios y tu persona. Aleluya. Verdadera felicidad. Amén. ¿Y por qué más es sinónimo? ¿O por qué más se le llama bienaventurado al que ha sido perdonado? Ahí en Romanos hay otro motivo. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Mire, el que ha sido perdonado por Dios, aparte de ser justificado, hermanos, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo y que ha sido perdonado. ¿A poco no hay verdadera felicidad en saber esto, hermano? No hay ninguna condenación. No hay. Y si Dios, por estar perdonado, por estar justificado y por estar en paz con Él, Dios no tiene ningún motivo para condenarte, ¿a poco no hay verdadera felicidad en eso? Amén. Por eso bienaventurados aquellos que han sido perdonados por Dios, puesto que han sido justificados. Amén. Puesto que no hay ninguna condenación y están en paz con Dios, ni Dios, siendo un Dios juez justo y veraz, pero como ha sido perdonado ese hombre, esa mujer, hermano, ni Dios tiene manera de condenarlo, puesto que ya lo perdonó, puesto que ya lo justificó, y puesto como está en paz con Él, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí la pregunta es, hermanos, tu felicidad dependerá de tu condición y tu posición en Cristo. ¿Cómo está tu condición en Cristo? ¿Cómo está tu posición en Cristo? ¿Ya fuimos perdonados? ¿Estamos justificados? ¿Estamos en paz? Entonces, hermanos, si fuimos perdonados, somos justificados, estamos en paz, no hay ninguna condenación, entonces si esa es tu condición en Cristo, si esa es tu posición en Cristo, entonces conforme a la Biblia, tú eres bienaventurado. Yo soy bienaventurado. Si estamos en esa condición, perdonados, justificados, sin condenación y en paz, si así está nuestra condición, hermano, entonces nuestra posición es que somos bienaventurados, que se traduce inmensamente felices. Otro texto, Romanos 5:10. Mire, ¿sabe por qué me río? Porque entiendo que soy bienaventurado, hermanos. Y al entender y discernir la palabra me produce felicidad. Porque siendo enemigos, ¿enemigos de quién? ¿Por qué éramos enemigos? Porque le ofendimos, porque le traicionamos, porque nos rebelamos. Eso se llama transgresión. ¿Se acuerdan del significado de la palabra transgresión?
Lo di al principio. Transgresión, del hebreo pesha. La palabra hebrea pesha, transgresión. Y mire, hasta suena como cuando decimos cómo me pesa. Pesha, de pesar. Aunque no viene de ahí la palabra pesar, pero suena parecido a la palabra hebrea pesha, de donde se traduce transgresión, que significa ofensa, traición, rebelión. Y por estar en esa condición, hermanos, de ofensa, de traición, de infidelidad, de rebelión en contra de Dios, éramos enemigos. Amén. Pero mire lo que dice la palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh, hermanos, si siendo enemigos, escúchalo y ayúdame, Espíritu Santo, a decir esta palabra. Si siendo enemigos fuimos favorecidos con su gracia, ahora siendo sus hijos, perdonados, justificados, sin condenación y en paz, nuestra condición y nuestra posición eleva para con Él. Si siendo enemigo fui favorecido por su gracia, al ser perdonado, exaltado, liberado, suelto, favorecido por el perdón de mi traición, hermano, de mi ofensa, por ser perdonado por Él. Si estando en enemistad fui favorecido, reconciliado por su gracia, ahora estando en paz, ahora estando en obediencia, ahora estando en servicio, ahora estando en santidad, hermanos, el beneficio de su gracia es mucho más intenso, más profundo que antes que yo era pecador. Porque si siendo pecador alcancé el beneficio de su perdón, ahora que soy su hijo, ahora que soy su siervo, ahora, hermano, que soy libre, ahora que estoy justificado, perdonado, liberado, hermano, exaltado, como lo define la palabra perdón, con mucho más razón puedo ser feliz, hermanos. Con mucho más razón tenemos toda la libertad de ser felices. Amén. De ser bienaventurados. Regrésate en la pantalla al Salmo 32:1. Mire, hasta dónde nos fuimos con esa frase, bienaventurado. Ahí está bien, así. Mire, hasta dónde, ¿se da cuenta qué profunda es la palabra? ¿Hasta dónde nos fuimos? Inmensamente feliz aquel cuya transgresión, ofensa, traición, rebelión, infidelidad ha sido perdonada. En otras palabras, hermanos, fue liberado, suelto, absuelto, justificado, puesto en paz, puesto en reconciliación. Amén. Hay verdadera felicidad en ser perdonado por Dios. ¿Eres infeliz en la vida? ¿Eres infeliz en tu persona? Ponte a cuenta con Dios lo más rápido. Perdiste la felicidad de tu alma. Te sientes infeliz. No le encuentras felicidad a nada. Ni nada de la tierra te está dando verdadera felicidad. Tienes dinero, tienes salud, tienes carro, tienes casa, tienes al hombre quizá más guapo en la casa como marido, o a la mujer más guapa en la casa de todas las mujeres más hermosas del fraccionamiento, de la colonia, de la cuadra, y aún así no eres felicidad. Te está faltando algo. Ponte en paz con Dios. Ponte a cuenta con Dios. Por medio del perdón que viene de Dios, hermanos, serás libre de ese complejo de infelicidad que te perturba, aún teniendo materialmente todo para ser feliz en la tierra, pero no eres feliz. Te está faltando entonces el perdón de tus pecados. Amén.
Porque cuando nuestros pecados, nuestras transgresiones son perdonadas, hermanos, ahí empieza la verdadera felicidad. Número 2, de ese mismo texto, hay otra segunda parte que no estoy tocando ahí, que no he tocado para nada. ¿Saben cuál es la segunda parte de ese texto que no he tocado para nada? Cubierto su pecado. Hay dos cosas ahí. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser cubierto. Y cuando esas dos cosas se aplican al pecador, se aplican a aquel que ofendió, aquel que traicionó, aquel que se rebeló en contra de Dios, cuando recibe el beneficio de la gracia en estos dos aspectos, el perdón de Dios, cubierto por Dios, entonces, hermanos, ahí empieza a experimentar en su alma, hermano, lo que se traduce como bienaventurado, inmensamente feliz. Así que número 2, hay inmensa felicidad cuando nuestro pecado es cubierto por Dios. Fíjese, primero dije, hay inmensa felicidad cuando nuestro pecado es perdonado. Segundo, hay inmensa felicidad cuando nuestro pecado es cubierto. Y la palabra cubierto, hermano, escucha por favor lo que significa esa palabra cubierto. Según la implicación de la palabra bíblica, la palabra hebrea, cubierto, hermano, significa invisible a la vista. Algo que está cubierto es algo que está tapado, que está oculto, que no se mira, que existió, pero que ya no está a la vista. Amén. Eso significa la palabra cubierto. Algo que no está visible a la vista. Ahora relaciónelo en relación al pecado. ¿Existe un pasado pecaminoso de todos nosotros? Sí. ¿De qué tamaño es? No lo sé, ni me importa. El tamaño de su pasado pecaminoso no lo sé ni me importa, pero es tan seguro de que sí existe un pasado pecaminoso. Pero cuando somos favorecidos por la gracia de Dios, somos perdonados. En ese momento el pasado pecaminoso, no importa el tamaño, no importa la lista, no importa la magnitud, en ese momento es tapado por Dios, es cubierto por Dios. Aunque exista para el hombre a los ojos de Dios, ese pasado pecaminoso negro no existe más, desaparece a su vista, está invisible a los ojos de su santidad. Hermano, eso significa que el pecado sea cubierto. Amén. Bienaventurados aquellos que a los ojos de Dios el pasado pecaminoso es invisible para Él a los ojos de su santidad. Existe un pasado pecaminoso de cada uno de nosotros. Y aunque para el diablo exista, y yo creo que el diablo sí lo tiene bien presente, porque mire, pasaron 40 años, no, fueron más, fueron 80 años. Estoy haciendo mis cuentas, 80 años. Cuando Moisés salió de Egipto andaba en sus 40 años aproximadamente. Fíjese. Y en sus 40 años Moisés comete un pecado, asesinato. Se va huyendo 40 años al desierto, son 80. Y después viene a Egipto, ordenado por Dios para sacar al pueblo de Israel, presentarse ante Faraón. Hermanos, sale de Egipto con todo el pueblo de Israel y pasa 40 años, hermanos, pastoreando al pueblo de Israel en el desierto. Y murió a los 120 años. Pero a la edad de 40 años cometió un pecado. Y 80 años después que asesinó
al egipcio en tierra de Egipto. 80 años después, cuando su cuerpo iba a ser enterrado, el diablo se aparece ahí reclamando su cuerpo. Hermano, ¿por qué? Porque para el diablo todavía existía el asesinato de Moisés, pero a los ojos de Dios ese asesinato, ese pecado había desaparecido. Hermano, 80 años atrás, para Dios ese pecado dejó de existir. ¿Qué es lo que te estoy tratando de enseñar? Que no importa el pecado que hayas cometido, no importa el tamaño de la magnitud de la traición, de la infidelidad hacia Dios. Si tú te arrepentiste de verdad, le pediste perdón de corazón sincero, te humillaste, en ese momento ese pecado a los ojos de Dios ya no está visible. Ese pecado es perdonado. Segundo, ese pecado es cubierto. A lo mejor para el diablo todavía exista, a lo mejor para el hombre todavía exista, a lo mejor para tu mujer o para tu marido, para tu familia, para tus conocidos, ese pecado todavía exista. A lo mejor a la vista del hombre ese pecado exista, pero a los ojos de Dios, si ese pecado ya fue perdonado, ya fue justificado, ese pecado ya no existe a los ojos de Dios. Ese pecado ya fue cubierto. Alguien podrá decir: bendito sea Dios, que Dios cubrió mis pecados. Bendito sea Dios, porque a sus ojos ya no existe ese pecado. Adulterio, fornicación, hermanos, aborto, no importa lo que haya sido, ese pecado ya está cubierto. Ya está tapado. Nuestros pecados ya no son vistos ni tomados en cuenta por la justicia de Dios. Ya no mira los pecados pasados en ti. No, hermanos. Ahora, en lugar de que Dios esté mirando tus pecados, ¿sabes a quién mira en ti? ¿A quién mira en ti? A Cristo. Mire. Ahora que Dios voltea su rostro sobre nosotros, en lugar de mirar la mancha y la fealdad del pecado, porque el pecado es feo, a los ojos de Dios es una mancha. En lugar de que Dios mire esos pecados en nosotros, ahora mira a Cristo. Somos cubiertos de Cristo. Porque antes había algo que se hacía dentro, hermanos, del santuario, se llamaba la expiación. ¿Y qué era la expiación? Un tipo de cobertura simbólica que se hacía con la sangre de los sacrificios, y se le llamaba la expiación por el pecado, que no es otra cosa más que cubrir el pecado con la sangre de Cristo. Amén. Nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, no podíamos presentarnos ante la presencia de Dios, porque éramos enemigos por el pecado que había en nosotros. Pero Cristo es nuestra cobertura, Él es nuestra expiación. Gracias a la sangre de Cristo, ahora podemos entrar ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro por el camino abierto en su cuerpo, en su sangre. Ahora podemos estar en pie ante Dios y adorarle. Estamos cubiertos. Ser cubierto significa ser vestido de Cristo. ¿Qué más significa ser cubierto? ¿Por qué dice que el pecado tiene que ser cubierto? Mira, escucha y apréndelo. Porque el pecado desata la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Por eso el pecado tenía que ser cubierto. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Por eso nuestros pecados fueron cubiertos, para que Dios nunca más los esté mirando. Y al no mirar pecado en nosotros, eso significa que estamos exentos de la ira
de Dios. Y eso te debe de producir inmensa felicidad en tu vida. Eso me debe de producir inmensa felicidad. Mi pecado ya está cubierto. Ya no hay peligro. Estoy en paz con Dios. Si mi pecado está perdonado y cubierto, entonces, hermanos, puedo vivir en una vida exenta y sin peligro del juicio y de la condenación, de la sentencia de condenación, de la ira de Dios. ¿A poco no es una bendición vivir en esa condición, hermanos? Ser libre de la ira de Dios. Por eso Jeremías decía en su lamentación: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre que tiene vida? ¿Por qué se lamenta aquel que ha sido perdonado? Laméntese aquel que anda en su pecado, laméntese aquel que anda en su transgresión. Pero el hombre viviente, el que ha sido perdonado, el que ha sido cubierto, el que ha sido justificado, el que ha sido liberado y por gracia se le ha dado vida en abundancia, eso significa hombre viviente, lleno de vida, lleno de abundancia de vida. ¿Por qué tiene que lamentarse? Al contrario, que viva feliz, que disfrute cada día, que encuentre felicidad en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el negocio, en el servicio de la iglesia, en todo, hermanos. La verdadera felicidad empieza cuando estamos en paz con Dios, hermanos. La mayoría de los creyentes que no encuentran felicidad aún en las congregaciones es porque todavía hay pecados que no han sido cubiertos, hay pecados que todavía no han sido perdonados, y mientras esos pecados no sean perdonados, no sean cubiertos, no habrá verdadera felicidad. Porque el Espíritu Santo dice: inmensamente felices aquellos que sus pecados, sus transgresiones fueron perdonados. Inmensamente felices aquellos que sus pecados desaparecieron a la vista de Dios. Inmensamente felices, hermanos, somos si nuestros pecados horribles ya no están a la vista de Dios, si estamos cubiertos de Cristo. Así que la verdadera felicidad comienza con el perdón de pecados del alma. Serás plenamente feliz hasta que todos los pecados de tu alma sean perdonados por Dios y estén cubiertos con la gracia de Cristo. ¿Puede haber verdadera felicidad en nosotros? Sí. Sí, hermanos. Esta es una ventaja que tenemos nosotros los cristianos. Esa es una ventaja que tenemos nosotros los creyentes. Este es un beneficio de su gracia, el ser perdonados y que nuestros pecados sean cubiertos con la sangre de Cristo. Número 3. Y vamos al versículo 2. Número 3. Mire cómo comienza este segundo versículo. O sea que hay que ponerle discernimiento para entenderlo. ¿Se da cuenta cómo la verdadera felicidad es revelada por Dios en las Escrituras? Ahí está el mapa para ser feliz, hermanos. No tiene nada de malo el experimentar una verdadera felicidad aquí en la tierra. Yo sé que estamos de paso en esta tierra. Yo sé que somos temporales en esta tierra. Yo sé que algún día usted se va a morir. Yo sé que un día yo me voy a morir. Pero mientras todavía no llegue ese día, yo no quiero vivir como amargado. Ni tampoco usted debería de vivir como amargado, siendo infeliz. No, hermanos. Estos principios son para inventar una verdadera felicidad por anticipada antes de entrar a la plenitud de la felicidad en la vida eterna. Esta es una extensión de su gracia. El que tú puedas ser verdaderamente feliz en la tierra mientras te llegue la muerte o venga el arrebatamiento. Amén. Mire
cómo Dios está sumamente interesado en nuestra felicidad, hermanos. ¿Y quién de nosotros no quiere ser feliz? Todos queremos, hermanos, verdadera felicidad. ¿Cómo lo lograremos? Estando en paz con Dios, estando a cuenta con Dios, estando perdonado por Dios, justificado, estando cubiertos por Dios. Pero aquí hay algo más. Aquí abunda más la felicidad. Dice: bienaventurado, entiéndase, inmensamente feliz el hombre. Y esa palabra hombre es genérico, No crea que nada más le está dando la oportunidad al varón. No, ahí está hablando de la humanidad entera. Amén. Inmensamente feliz el hombre, la mujer, el varón, la mujer, cualquier persona, cualquier creyente a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Ahora vamos a entender eso, porque hay verdadera felicidad. Número 3, hay inmensa felicidad cuando no eres señalado culpable por Dios. Eso es lo que está diciendo. Hay verdadera felicidad en aquel que no es señalado culpable por Dios. Aquel que ha sido perdonado a los ojos de Dios, aquel que ha sido justificado a los ojos de Dios, aquel que ha sido cubierto con la sangre de Cristo. Y cuando Dios lo mira, ya no mira el pecado, mira a Cristo, mira la sangre de Cristo. Y por tal motivo Dios ya no lo puede señalar, Dios ya no lo puede declarar culpable. Eso es lo que está diciendo. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Dos palabras, dos palabritas. Primero, la palabra culpa. ¿Cómo entendemos por la palabra culpa? ¿Qué entendemos en la palabra culpa? Es tan importante porque el entendimiento de esa palabra, hermanos, depende la felicidad de nosotros. Si Dios no nos señala culpable, si tú eres hallado justificado, si eres hallado perdonado, si estás cubierto de todos tus pecados, y el Dios, al examinar tu vida, al examinar tu corazón, al examinar tu alma, hermano, no encuentra ninguna falta, al grado que Dios dice: a yo no lo puedo condenar, no lo puedo señalar, está limpio. Ahí hay verdadera felicidad. La palabra culpa significa atribuir cargos, fabricar cargos en contra, fincarle cargos a una persona. Eso es la palabra culpa. La palabra iniquidad que se menciona en este texto, hermanos, significa ser perverso, ser malo, perverso, malo. Eso significa la palabra iniquidad. Entonces lo que está diciendo ahí, que el creyente es verdaderamente feliz cuando Dios no encuentra perversidad en su corazón, no encuentra maldad en su alma para fincarle cargos de condenación. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué es importante mantenernos en el perdón de Dios? ¿Se da cuenta por qué es importante, hermanos, que nuestros pecados se mantengan cubiertos? Y eso se resume en una sola palabra: santidad. ¿Se da cuenta por qué es importante mantenernos limpios? Porque si Dios ya nos limpió, ya nos perdonó, ya cubrió nuestros pecados, ¿qué hacemos nosotros volviendo a destapar la porquería que había en nosotros anteriormente? ¿Qué hacemos nosotros ensuciándonos de nuevo? Hermanos, que nos pase como la puerca lavada y el perro que vuelve a su vómito. ¿Qué sucede con nosotros? O con los creyentes que reinciden en los antiguos pasados pecados pecaminosos, o que no se apartan del todo de los pecados que estaban acostumbrados a practicar antes de Cristo. ¿Se da cuenta porque hay mucho desaliento en las congregaciones? Mucho desánimo, hermanos, en los creyentes,
Mucha infelicidad de los creyentes. Ya no son felices en el templo, ya no son felices con Dios. Nada de Dios los llena. Se van al mundo, se van al pecado, se van a la maldad. ¿Por qué? Porque ya lo de Dios no les produce felicidad. ¿Por qué? Porque volvieron otra vez al pasado pecaminoso. Amén. Bienaventurado inmensamente el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Somos felices cuando no hay cargos de Dios en contra de nosotros. Dile que está a tu lado: serás inmensamente feliz si no hay cargos de Dios en contra de ti. Y si no hay cargo de Dios en contra de ti, mantente limpio, mantente en redención, mantente justificado, mantente perdonado. No pierdas tu felicidad. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo camina la felicidad? ¿Cómo podemos verdaderamente ser felices? Ahora, ¿por qué les estoy predicando estos temas? Porque yo quiero tener matrimonios felices en la iglesia, hermanos. Yo quiero que los matrimonios de la iglesia sean felices, que las familias de la iglesia sean felices. No importa que traigan una carcachita, no importa, hermanos, pero que sean felices. Bueno, y si tienen posibilidad de traer un carro bueno, pues gloria a Dios, más felices. Pero que tu felicidad no dependa de lo que traigas o de lo que tengas. Que tu felicidad dependa del perdón, del favor, de la gracia, de la cubierta, de la expiación, de la sangre, de la redención de Cristo Jesús. Que es de eso dependa tu felicidad, hermano. Que eso dependa. Amén. Bendito es el Señor. Número 4, ya casi termino. Número 4. De ese mismo versículo: hay inmensa felicidad cuando nuestro espíritu, o sea, lo profundo de nosotros, hay inmensa felicidad, hermanos, cuando nuestro espíritu es transparente a los ojos de Dios. ¿Y de dónde saco esto? En cuyo espíritu no hay engaño. O sea que ese texto está diciendo: inmensamente feliz aquel creyente a quien Dios no le puede atribuir cargos de condenación. Primero. Segundo, inmensamente feliz o bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Hay verdadera felicidad, hermanos, cuando somos genuinos ante Dios. Hay verdadera felicidad cuando somos auténticos para con Dios. Hay verdadera felicidad cuando somos verdaderos, sinceros para con Dios. Hay verdadera felicidad cuando nuestro espíritu es verdadero, cuando andamos en la verdad. Hay verdadera felicidad cuando rompemos con la mentira, cuando rompemos con la falsedad, cuando rompemos con el fraude, cuando rompemos con la corrupción, cuando rompemos con la hipocresía. Hay verdadera felicidad ahí, hermanos. Cuando podemos presentarnos ante Dios con una conciencia limpia y decirle: Señor, te amo, te adoro. Hay verdadera felicidad cuando puedes levantar tus ojos al cielo, mirar la extensión del cielo que cuenta la gloria de Dios y decir: el Dios que hizo los cielos, ese es mi Padre. Hay verdadera felicidad cuando tienes la libertad de entrar a la presencia de Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Oh, ¿cuántos tienen esa libertad de decirle: te amo, eres mi Padre? Ahí hay verdadera felicidad, hermanos. No hay felicidad más grande, hermanos, que saber que el Dios que hizo todo el universo es tu Padre.
Y que ya no hay deuda pendiente para con Él, porque toda la deuda, hermanos, toda la factura en contra de nosotros se le atribuyó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí llevó todos nuestros pecados. Ahí pagó toda la deuda. Y cada gota de sangre, hermanos, era para cubrir tu pecado, mi pecado. Entonces, mis hermanos, la infelicidad, escuche por favor, ya como conclusión, la infelicidad está presente en todo corazón culpable de pecado ante Dios. La infelicidad está presente en toda boca cerrada que se resiste a confesar los pecados de su alma ante la justicia de Dios. En todo corazón endurecido que no quiere arrepentirse, habrá infelicidad. En toda boca cerrada que se resiste a confesar los pecados del alma, habrá infelicidad. Versículo 4. Y de ahí nada más le damos una lista, una lectura rápida para ver ahora dónde hay infelicidad. Ya miramos dónde hay felicidad: el ser perdonado, ser cubierto, el estar justificado y tener un espíritu verdadero. Hay felicidad. Pero mire, en un corazón que no se arrepiente, que tiene pecados pero que no se quiere arrepentirse, en una boca cerrada que no quiere confesar sus pecados, mire lo que sucede. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Wow. ¿Saben cómo entiendo yo esa frase? Se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué es agravar? Agravar. ¿Qué será agravar? Ponerse más grave. Agravio también puede ser. Amén. Agravio. Complicarse. Tornarse más difícil. Y este varón estaba diciendo, porque de día y de noche se tornó más complicada la situación. Tu mano para mí fue más pesada. Se estaba sintiendo, estaba bajo el efecto, hermano, del golpe de Dios, de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no había pedido perdón. Porque no había reconocido su pecado. Y mire hasta dónde llegó la condición de ese hombre que conocía a Dios y se deleitaba en Dios y hasta remolineaba y danzaba dando vueltas, pero cometió adulterio y por muchos meses no quiso reconocer su pecado. Y durante todos esos meses que él escondió su pecado y no quería que saliera a la luz, hermanos, la mano de Dios estuvo sobre él. Y mire, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y les voy a decir una palabrita que muchos cristianos omiten en la Biblia, la palabra Selah. Y cada vez que tú encuentres la palabra Selah en un salmo, detente a meditar, porque hay algo serio, hay algo importante, hay algo contundente que Dios te está señalando. La palabra Selah en las escrituras es como cuando tú vas manejando, hermanos, y de repente ahí hay un señalamiento que a 100 metros hay un semáforo, que a 100 metros hay un tope. Ese señalamiento te advierte de que bajes la velocidad, que vayas hermano, de manera precavida, que vayas con precaución, porque hay algo importante adelante de ti. Ahora mire lo que está diciendo ahí. De alguna manera el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está señalando, mira, detente. Observa lo que sucede cuando el creyente peca y no confiesa su pecado. Cuando el creyente peca, no reconoce su pecado. Cuando el creyente peca y no busca ser justificado. Detente, observa. ¿Y de quién está hablando? De David, cuando cometió adulterio. David decía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Lo que estaba diciendo David, no sentía la felicidad.
tenía paz. Mi verdor está hablando de la salud, lo vigoroso de mi fuerza, mi cuerpo, mi salud. Se convirtió en sequedades de verano. Empezó a enfermarse. Empezó a sentirse mal. Versículo 5. ¿Y cuál era la solución? Ahí está la solución. No aguanto con esto. Me está matando. Hay muchos creyentes que se están muriendo por dentro. Por la carga. Por la culpa. ¿Cuál es la solución? Tírate a Dios. Humíllate a Dios. Y dile: Señor, te he fallado. Te he ofendido. Tú sabes que te he traicionado, Señor. Ahí está la solución. Mi pecado te declararé. No encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, mira. Y otra vez el Espíritu Santo dice: mira, Selah. Selah. Observa, medita el significado de la palabra Selah. La solución. Mire que mucha de la infelicidad que hay en el corazón de los creyentes, hermanos, es porque muchas veces no somos sinceros con Dios. Le fallamos y pensamos que a Dios con el tiempo se le va a olvidar la ofensa. No, hermanos. Dios no es como nosotros, que a lo mejor con el tiempo ya se nos olvidó. No, hermanos, Dios no. Mucha de la infelicidad que hay en el corazón de los creyentes, hermanos, es porque no son sinceros, genuinos, auténticos con Dios, transparentes con Dios. David fue transparente con Dios, se humilló, fue sincero. Mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Mire: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Mire, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Versículo 7 y termino. Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? ¿Y qué es la angustia? Un estado contrario a la felicidad. Donde hay pecado hay angustia. Donde no hay perdón hay angustia. David fue sabio. Había perdido la paz. Se le habían ido las ganas de remolinear. Estaba hundido en la tristeza, en el dolor. La culpa lo empezó a enfermar, hermanos. Pero reaccionó a tiempo y dijo: me voy a poner a cuentas con Dios. Le voy a pedir perdón. Sé que Él me perdonará. Sé que Él me librará de la angustia. Sé que, mira, con cánticos, eso está hablando de felicidad. Eso está hablando de alegría. Porque cuando una persona canta, ¿canta por qué? Porque está feliz. Y no necesita tener instrumentos, hermanos, para cantarle a Dios. Oh, mi hermano, cuando uno está feliz, hasta si anda uno barriendo, agarra la escoba, hermanos, como un atril para cantarle a Dios en la casa. Porque hay felicidad, porque hay perdón, porque está uno en paz con Dios, hermanos. Cuando eres perdonado por Dios, no necesitas tener una orquesta, hermanos. Hasta tú solito andas danzando ahí en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. Porque hay perdón. El perdón de Dios en